Hola, mi nombre es Carol Baeza y al día de hoy les voy a compartir en este video lo que he aprendido en esta unidad de la didáctica del español y las prácticas sociales del lenguaje a partir de lo que hemos visto en las sesiones en clase, el libro de Casani y retomando un poco las ideas de Carrasco. Bueno, primero voy a hablar sobre la sociolingüística, las habilidades de la lingüística y la importancia de cómo nosotros como futuros docentes sepamos aplicar la teoría a la práctica, porque enseñar la lengua va más allá de las reglas que tenemos, sino que tiene que ver con comunicarnos y comprender el mundo. Y según Casani, la sociolingüística analiza cómo los factores sociales, culturales y económicos influyen en la forma en la que nosotros hablamos. Esta ciencia no solo se enfoca en el código lingüístico, sino también en los contextos reales de comunicación. Por ejemplo, un adolescente de Sinaloa no se comunica o no tiene las mismas expresiones que un adolescente de la Ciudad de México. Y esta variedad no es un error, ya que ambos hablan español, sino es una riqueza cultural que debemos reconocer como docentes, ya que nos podemos desenvolver en cualquier ámbito, en cualquier estado, en cualquier lugar de nuestro país. Se le llama normalización lingüística, que es aquella que busca equilibrar estas diferencias respetando las variedades, pero fomentando un uso común que permita que todos nos entendamos. Y esto es clave para la enseñanza, porque al hablar la lengua también hablamos de una identidad, cultura y pertenencia. Por su parte, Carrasco nos dice que enseñar lenguaje es una práctica reflexiva y situada, lo que significa que debemos adaptarnos al entorno y a las necesidades de nuestros alumnos. Por ejemplo, si en una telesecundaria rural los estudiantes usan expresiones propias de su comunidad, nosotros como maestros no debemos corregirlas de forma negativa, sino debemos de aprovecharlas para enseñar cómo el lenguaje cambia según el contexto en el que nos encontramos. También trabajamos y vimos las 4 habilidades lingüísticas: comprensión lectora, comprensión auditiva, expresión oral y expresión escrita. Estas habilidades son la base de la comunicación y Casani nos explica que deben de trabajarse de manera integrada porque se complementan unas con otras. Por ejemplo, cuando los alumnos leen un texto y después comentan lo que entendieron, están desarrollando la lectura y la expresión oral al mismo tiempo. O también cuando escriben un mensaje en WhatsApp, también están aplicando reglas ortográficas, aunque ellos nunca se den cuenta. Es ahí donde los docentes debemos de intervenir, mostrando que el lenguaje que usan día a día también tiene valor educativo. Por su parte, Casani, en la entrevista que nos proyectaron en una sesión de clase, destaca que el maestro puede trabajar en colaboración con las familias y fomentar el uso responsable de las redes sociales, ya que en la actualidad esto es vital, porque los jóvenes pasan gran parte de su tiempo en el internet, aprovechando este entorno para que ellos escriban, lean, argumenten en línea y puedan convertir la tecnología en una herramienta de aprendizaje. En este sentido, Carrasco propone que los docentes promovamos prácticas comunicativas significativas y no solo ejercicios mecánicos. Por ejemplo, podemos pedirle a los alumnos que redacten una carta real para un familiar, su mamá, su papá, un amigo, su mejor amigo, o que graben un podcast sobre un tema que de verdad les interese. El caso aquí es atrapar al alumno para que aprenda a usar el lenguaje con sentido y no solamente a memorizarlo, que el estudiante sea consciente de cómo puede llevar estas prácticas a su día a día. Y ahora reflexionando y como lo escribía en el escrito que en algún momento se nos pidió como tarea, sobre todo esto que he ido hablando, me doy cuenta de que la teoría es importante, pero la práctica lo es aún más, ya que de nada sirve que sepamos muchas reglas ortográficas si no sabemos aplicarlas al comunicarnos. Por eso, como futura docente, considero fundamental el predicar con el ejemplo, es decir, hablar con claridad, usar un lenguaje adecuado y mostrar respeto por las distintas formas de expresión que existen en nuestro contexto y entorno. Y un claro ejemplo de esto lo he visto en las observaciones y es cuando los alumnos no entienden una instrucción porque el maestro llega a usar palabras muy técnicas o complicadas. Entonces, si el docente ajusta su lenguaje, va a lograr que el mensaje llegue a los alumnos, a los chicos, y ahí se demuestra la verdadera competencia comunicativa, que también debemos tomar en cuenta el contexto social actual, donde tenemos jóvenes que se comunican con memes, con audios o con videos cortos como TikTok, y en lugar de rechazar estas formas o bloquearlas en nuestro salón, podemos aprovecharlas como estrategias didácticas. Por ejemplo,
pedirles que creen un video corto en el que expliquen un refrán o narren una anécdota. Esto es una forma de desarrollar sus habilidades lingüísticas usando su propio entorno. Y continuando con Carrasco, nos menciona que el docente debe de ser un mediador y no un transmisor del conocimiento. Eso significa que nosotros tenemos que guiar al estudiante para que descubra cómo puede expresarse y cómo puede comprender por sí mismo. No nosotros debemos de traducirle al alumno lo que queremos darle a entender. En mi caso, creo que lograrlo implica escuchar activamente a los alumnos, permitirles opinar y valorar su forma de hablar como parte de su identidad. Y bueno, como conclusión, la sociolingüística nos enseña que el lenguaje no solo es un conjunto de reglas, sino es una herramienta viva que usamos para pensar, para convivir y transformar el mundo. Tanto Casani como Carrasco coinciden que enseñar español es formar personas críticas, conscientes y capaces de comunicarse con sentido y sobre todo con respeto. Por eso, la didáctica del español no debe de verse como una materia teórica, sino como una práctica social del lenguaje que nos permite construir comunidad y darle valor a la palabra como medio de expresión y cambio. Eso fue todo y muchas gracias por su atención.